En este vídeo vamos a estudiar cómo se suman vectores. Supongamos que tenemos dos vectores. Tenemos un vector u, que sería el ux, uy, uz, tres números, y un vector v, que es el vx, vy y vz. ¿Cómo hacemos la suma del vector u y el vector v? Pues es muy fácil. Simplemente vamos a coger y a la primera componente del vector u le vamos a sumar la primera componente del vector u. Esto nos va a dar ux más vx. Luego, a la segunda componente del vector u le vamos a sumar la segunda componente del vector v. Esto nos va a dar u sub i más v sub i griega. Y finalmente, a la tercera componente del vector u le vamos a sumar la tercera componente del vector u. Nos va a dar uz más vz. Vamos a verlo con un ejemplo. Suponed que el vector u es el 1, 2, menos 3 y que el vector v es el 2, 3, 4, por ejemplo. ¿A qué sería u igual u más v? Bueno, pues cogemos a la primera componente de u, le sumamos la primera de v. Esto nos daría, lo voy incluso a encuadrar, a la primera componente de u le sumamos la primera de u. Nos daría entonces 1 más 2. Ahora, a la segunda componente de u le vamos a sumar la segunda componente de v. Nos da 2 más 3. Y finalmente, a la tercera componente de u le vamos a sumar la tercera de v. Esto nos da menos 3 más 4. Y ahora simplemente hacemos las operaciones. 1 más 2 nos daría 3, 2 más 3 nos daría 5 y menos 3 más 4 nos daría igual a 1. Y ya tenemos la suma de u más 1. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Pues hemos aprendido que para sumar los vectores lo que hacemos es a la primera componente del primero le sumamos la primera del segundo y lo colocamos en la primera componente. A la segunda componente del primero le sumamos la segunda componente del segundo y lo escribimos en la segunda componente. Y a la tercera componente del primero le sumamos la tercera componente del segundo y lo escribimos en la tercera componente.